Vamos a iniciar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nuevamente nos reunimos en tu nombre. Respondemos a tu llamada y te decimos, aquí estamos. Particípanos una vez más de tu Espíritu para que abra nuestras mentes y disponga nuestro corazón al conocimiento de tu santa palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. San Jerónimo. Ruega por nosotros. Bien, pueden sentarse. Bien, prácticamente que estamos los de la semana pasada también, ¿no? Pero reiniciando la semana anterior, el curso, partíamos de un rápido resumen, que nuevamente ya hoy más rápido para poder avanzar, de lo que hemos visto en estos 4 meses anteriores, en el estudio de la Sagrada Escritura. En primer lugar, recordar los fundamentos que tenemos en esta enseñanza, que son 3. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que es la que estamos estudiando. En segundo lugar, la tradición. ¿Cómo aparece la tradición? En la misma configuración de la Biblia está presente la tradición, el fruto de la tradición. Y luego, que hasta nuestros días lo que enseñamos es lo que a través de la tradición en la Iglesia se ha venido manifestando. Y en tercer lugar, entonces, el magisterio eclesiástico, que para nosotros de manera fundamental está representado en el documento de la Dei Verbum, exacto, que es el documento. Dei Verbum significa, lo que viene en la traducción ahí, la divina revelación, ¿no? El documento sobre la divina revelación. Y recordemos que, vamos a decir ahora más adelante, que hablando de la divina revelación, decíamos, es una de las maneras de ver la Biblia, ¿cierto? Ahora, a continuación, vamos a hablar de ello precisamente. Cómo leer la Biblia, cómo hay que acercarnos a ella, empezando desde qué punto de vista. Decíamos, tradicionalmente en el mundo, como cristianos, identificamos la Biblia como la palabra de Dios. Eso sí, es común a todos. Pero no podemos quedarnos, decíamos ahí, únicamente en esa apreciación de la Biblia como palabra de Dios, sino que empezar a entenderla desde 2 ópticas nuevas, diferentes, pero fundamentales. La primera, que está ahí de segundo, que es ver la Biblia precisamente como el libro de la revelación. ¿Sí? ¿Y por qué el libro de la revelación? Decíamos, porque revelar es manifestar, es dar a conocer. En el caso de la Biblia, ¿cuál es la revelación que se nos presenta acá? Decíamos, es una representación doble. Primero, Dios mismo quien se nos está revelando, ¿sí? Él, en su persona, nos está diciendo quién es Él. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que se nos revela? Lo que está en su mente, que llamamos el plan de salvación, ¿sí? El plan que tiene Dios para nosotros. Es un plan de salvación, por eso entonces hablamos de un proyecto de salvación. Entonces, en segundo lugar, el libro de la revelación, y esto nos pone ya en el tercer momento o en la tercera óptica con que empezamos a ver la Biblia. Es la palabra de Dios, el libro de la revelación y luego el libro que contiene la historia de la salvación. Sí, es la historia de la humanidad, la historia del mundo, pero desde Dios, como es una historia que está dirigida por Dios. Y decíamos en el anterior punto que el proyecto de Dios, ¿cuál es? La salvación para nosotros. Entonces, lo que se va a dar en la historia tiene esa finalidad. ¿Cuál? La salvación. Entonces, por eso calificamos la historia de la Biblia como una historia no cualquiera, no una historia patria, no una historia universal, sino historia de la salvación. Eso es lo que leemos acá. Y atención a esto. Cuando decimos que la Biblia es el libro de la historia de la salvación, lo que hay acá no es letra muerta, no es doctrina sencillamente que cayó del cielo,
¿sí? No son simples relatos, son, ante todo, ¿qué? Historia, subrayo eso, son historia. Y que cuando decimos que hablamos de historia, estamos hablando de acontecimientos, hechos, cosas reales, ¿sí? Aun cuando no todo en la Biblia sea en ese contexto nuestro real, ¿sí? Pero lo que sí estamos aquí encontrando es el actuar de Dios a través de la historia, que en el pasado, en el Antiguo Testamento, es el pueblo de Israel, y en el presente es con el nuevo Israel, que tiene otro nombre, que es iglesia, la iglesia, ¿sí? Y cuando hablamos de iglesia, ya ahora sí lo sentimos como pellejo nuestro, ¿cierto? Somos nosotros mismos, ¿ve? Entonces, esa es nuestra historia, aquí consignada. Que hoy la historia la estamos haciendo y la estamos escribiendo nosotros, ¿sí? Pero la historia del pasado, de nuestros antepasados, están acá. Y lo que nosotros creemos tiene sus raíces acá. Para entender lo que nosotros vivimos, necesitamos conocer lo que está acá. ¿Ve? Y por eso estamos acá, en ese estudio de la Sagrada Escritura. ¿Ve? Entonces, ven que esas tres ópticas son muy importantes para empezar a ver la Biblia de una manera nueva, diferente y más real. Bueno, luego decíamos rápidamente quién es el autor de la Biblia y hemos dicho, cuando hablamos de autor de la Biblia, hablamos de dos autores, ¿sí? Necesariamente, si esto es palabra de Dios, entonces ¿de quién es? Estamos hablando de Dios, le pertenece a Dios. Sí, entonces Él es el primer autor y se le llama en Biblia el autor primario. ¿Sí? El primer autor es Dios, Dios mismo que escribió. Pero, por otro lado, Dios materialmente no escribió nada, Él como que no sabe escribir, Él no escribió nada. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes escribieron esto? Ya lo llamamos exactamente con la manera técnica los agiógrafos, o sea, lo que llamamos nosotros autores sagrados. Eso es el agiógrafo, autor sagrado. ¿Quién es un autor sagrado? Humanos como nosotros, personas como nosotros, que redactaron estos libros, ¿ve? Guiados, exacto, por el Espíritu Santo. Y por eso es que lo que ellos escribieron, decimos, es finalmente palabra de Dios, ¿sí? Dios lo reveló, Dios lo manifestó a través de su Santo Espíritu. Entonces, ¿cuántos son los autores de la Biblia? Dos. Dios, el autor primario, y el hombre, el agiógrafo, autor secundario. Sencillo. Ahora ya cuando estudiemos Biblia más a fondo, vamos a hablar de esos ya autores, que son cualquier cantidad. Normalmente decimos en Biblia que fueron un promedio de 40 autores, pero eso va mucho más allá de la cifra. Después lo vamos a entender el porqué. Bueno, entonces por ahora esto es sencillo, claro de entender. Bueno, además de esto, otros aspectos claves en Biblia, que lo hemos trabajado en estos 4 meses, son estos dos aspectos, ¿sí? El primero, que está arriba, que es precisamente, fíjense que va conexo con lo que acabamos de decir. Hablábamos de quién, del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? La inspiración, ¿sí? Este es escrito por agiógrafos, pero decíamos, gracias a que Dios inspiró. Ese grado de inspiración es un tema básico para entender la Biblia. Como digo, estas son las bases que tienen que quedar muy claras porque más adelante, cuando estemos más adentro, van a surgir una serie de cosas, de interrogantes, de preguntas, de dudas, de discusiones. Y hay que decir rápidamente, miren, ¿recuerdan cuando hablamos de inspiración? Y ahí inspiración ya nos aclara todo, que es obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Es de cara a eso, de cara al futuro. Quizás aquí no le dé mucho la importancia, pero sí, por favor, tengan muy en cuenta el énfasis que yo estoy colocando en estas cositas. Por eso la tratamos como introducción a la Biblia, porque son importantes para lo que viene más adelante, más tarde. Bueno, y muy en relación con el tema de la inspiración, que no es propiamente tema, sino un aspecto, una realidad en la Biblia, viene este segundo tema o aspecto que llamamos la inerrancia bíblica, que nuevamente para nosotros es una palabra nueva, ¿sí?
pero es una palabra técnica que utilizamos en los estudios bíblicos para referirnos a lo siguiente, a lo que es el significado de la palabra inerrancia. Una palabra castiza que lleva una preposición, esa de comienzo de la palabra in, en el español, en la gramática española, se llama un prefijo, ¿sí? Está antes de otra palabra. Y ese prefijo en español, prefijo in, significa negación. En otras palabras, significa no, no. Y luego, ¿de in qué viene? Errancia. ¿A qué nos suena errancia? A error. Entonces, unan las dos significaciones, los dos significados. No, ¿no qué? No error, ¿eh? No error. Ahora, ¿qué estamos diciendo con eso? Que la Biblia, como es inspirada por Dios, la Biblia no tiene errores. Eso tiene que quedar muy claro. Porque esto fácilmente se nos olvida de cara al futuro. ¿Por qué? Porque cuando tomamos algunos pasajes, algunos eventos, algunos hechos, ¿sí?, hablan su Biblia, nuevamente Mateo capítulo 27, versos del 3 al 6. Mateo capítulo 27. Atención nuevamente, le estoy dando el texto, ¿cierto? ¿Pero recuerdan la técnica que estamos usando para empezar a entender el texto? Yo les estoy dando un texto, pero como el texto son unos poquitos versículos, ¿sí?, ahí vamos a leer solamente unas frasecitas. Para entender esas frasecitas tenemos que ubicarla en el contexto, o sea, ¿qué situación se está dando? En este caso, capítulo 27 de Mateo, versos de 3 al 6. ¿El contexto cuál es? La muerte de uno de los apóstoles del Señor que tomó fama por ciertas cosas, ¿sí?, del tal Judas, es un apóstol de Jesús, ¿sí? Pues bien, este texto de Mateo nos habla de la muerte de Judas. Entonces, el relato, atención, fíjense, el relato que nos hace Mateo de la muerte de Judas. ¿Qué nos dice Mateo? Judas, el que había traicionado eso, ¿Sí? que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Hasta ahí yo sigo. ¿Siga? Pero ellos le contestaron. Cuando aparezca su muerte, a ver cómo murió. Okay. ¿Y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, se fue y se ahorcó. Bueno, entonces, Judas arrojó las monedas, fue y ¿qué? ¿Qué pasó? Se ahorcó. ¿Verso qué? Para que lo miren todos en su Biblia, porque como cada relato es distinto. El 5. Es capítulo 27, verso 5. ¿Sí? Tiró las monedas, fue y se ahorcó. Ahora, léanme Hechos. ¿Y de quién es el libro de los Hechos? ¿Pero de quién es el autor? Lucas. ¿Sí? Y acabamos de leer ¿a quién? A Mateo. Vamos a ver a Lucas cómo nos narra la muerte de Judas. Según Mateo, tenemos que leer que murió ¿cómo? Ahorcado. Ustedes, por favor, léanme Hechos 1:18. Hechos, libro de los Hechos. ¿Sí? ¿Sí? Más fuerte para que todos lo sigan. Pues bien, con el dinero de su fin compró un campo, se tiró desde lo alto, quedó destrozado y se desparramaron todas sus entrañas. Bueno, atención. Una muerte diferente en el relato, ¿cierto? ¿De quién nos está hablando? ¿De otro Judas?
El mismo. ¿Quién? El apóstol del Señor. ¿Notan? Dos textos de la Biblia. Cuando proclama el lector, dice palabra de Dios y todos te alabamos, Señor. ¿Sí? ¿Pero qué notan ustedes ahí? ¿Ah? Es lo que notamos, una discrepancia que usted había dicho. ¿Sí? O sea, que los relatos no son idénticos, ¿sí? Son distintos. Podríamos entonces pensar mínimo que serían dos personas diferentes, ¿cierto? Que está hablando de otra persona. No es de la misma persona y en los mismos acontecimientos. Después de haber traicionado y vendido al Señor, sucedió esto. Y ellos daban esos hechos. El primero leímos a Mateo, ahora leímos a Lucas, y ambos son evangelistas, tan solo que aquí Lucas lo narra no en el Evangelio, sino en Hechos. Según se los contaron Bueno, ahorita no entramos en eso, sino en la constatación de la manera del relato, ¿cierto? Que decimos, son dos relatos distintos. En uno, Judas se ahorcó, y en el otro, se lanzó y se reventó, y lógico, murió. ¿Ven? Cuando usted lee eso sin ciencia bíblica, ¿usted qué piensa y hasta qué dice o qué escucha decir de la gente, en el común de la gente? Sí, y luego llega a una conclusión. Además de preguntarse eso, encontré un error en la Biblia. Para nosotros esto nos suena a error y lo leemos como un error. Porque nosotros inmediatamente pensamos, alguien nos está mintiendo, alguien no nos está diciendo la verdad, ¿cierto? O Mateo o Lucas, uno de los dos nos está mintiendo. ¿Ven? ¿Notan eso? Entonces llegamos a la conclusión de que la Biblia tiene errores, y les decía a ustedes, si la Biblia tiene errores, ¿esto a qué nos lleva? ¿Quién es el autor principal? Dios. Luego, ¿quién se equivocó? Dios. Y si Dios se equivoca, deja de ser Dios. Y si Dios dejó de ser Dios, entonces estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Ven? Las consecuencias tan delicadas, ¿sí? Ahora, ¿pero qué pasa, José Miguel? ¿Arrancamos la página esa de la Biblia? ¿Cuál es la verdad? No la arranquen. Esperemos y verá. Esto nos motiva a no abandonar el curso. Si nos vamos sin llegar hasta allá, nos vamos a ir despistados y vamos a seguir creyendo otras cosas. ¿Ven? Entonces, eso está incluido en el tema de la inerrancia bíblica. Como principio estamos diciendo que a pesar de lo que encontremos más adelante, cosas como estas, y hay muchas otras más, ¿sí? Otro ejemplo, si vamos al propio origen de las cosas que están narradas en las primeras páginas de la Biblia, la creación, ¿cuántas creaciones hubo? Una sola. Pero en la Biblia, usted abre la Biblia Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, y usted encuentra dos relatos de la creación. Y si usted lo lee, no son lo mismo que el de Judas, la muerte de Judas, no son iguales, son diferentes, son distintos. Ambos relatos de la creación. Entonces, usted los lee y usted como que queda con la idea de que hubo dos creaciones, cuando en principio sabemos que solamente fue una creación. ¿Ve? Entonces, una vez más, cuestionamos, criticamos o exigimos. ¿Y cuál relato es el verdadero? Y yo bíblicamente les tengo que decir, por ahora, aun cuando usted no le dé la matemática 2 igual a 1, yo les tengo que decir, son iguales. Pero José Miguel, el texto dice otra cosa. Sí, por eso entonces necesitamos el estudio de la ciencia bíblica. ¿Ve? Ha sido ejemplo, y hay muchos pasos más en la Biblia que vamos a encontrar detalles como estos, que nos hacen pensar en que la Biblia tiene por allá sus cositas, sus errores. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, aquí lo que les dejaba de tarea para que ustedes lo leyeran en sus casas, ¿ve? Otro ejemplo de más pasajes, de más
episodios que encuentran en la Biblia en ese mismo sentido de los dos ejemplos que yo les di. A esos dos ejemplos hay que agregarles estos otros. Ahí está el destino de Judas al final, y ya se lo di. Tan solo que alguien sí notó la dificultad y la diferencia, que al hacer la tarea, y eso me manifestó que estaba haciendo tarea, que habían inconvenientes, que no habían entendido ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se cita en el segundo ítem, cuando aparece geográficos y añadiduras, en la parte final cuando se cita a Marcos, fíjense que la cita no es, ¿cuál es la abreviatura nuestra? Para Marcos, MC, ¿sí? M mayúscula, C minúscula, la abreviatura de Marcos, y ahí aparece MR, ¿sí? Bueno, otro detalle es que después del capítulo, ¿qué va? ¿Qué signo va después del capítulo? Después del capítulo va la coma, ¿sí? Y aquí, en estos textos, ¿qué aparece? 2 puntos. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Si José Miguel, usted nos enseñó de esa otra manera, ¿sí? Entonces, usted está equivocado, o usted se equivocó, o aquí en esta filmina. Bien, esta filmina es tomada de un trabajo de pastores protestantes, o sea, es protestante, ¿sí? Primero, no se escandalicen porque yo aquí voy a utilizar y mucho material protestante. Les he dicho que en la ciencia bíblica, protestantes y católicos ya a nivel alto, nosotros abajo peleamos, entre los intelectuales hay mucho entendimiento y toda la ciencia bíblica es fruto de el trabajo, el estudio tanto de católicos como protestantes, ¿sí? Nosotros cuando recibimos la formación bíblica tenemos que estudiar y leemos muchos autores protestantes, ¿sí? Porque son parte de la ciencia bíblica. Entonces no se extrañen de eso. Pero eso sí, precisamente, además de que ofrecía un ejercicio para su tarea, para su ejercitación, para que se dieran cuenta de estos detalles y hacerles caer en cuenta de eso, ¿sí? Que cuando encuentran estos detalles es para que usted ya identifique por su cuenta, porque ahí no le dice, ¿no? Esto es de un pastor, no, sino está el trabajo hecho. Por estos detalles ustedes identifican que eso es obra de un trabajo de protestantes. Por los 2 puntos y luego ciertas variantes en las abreviaturas, como en el caso de Marcos, ¿no? Que decíamos, no es MC, sino que ya aparece MR 16, 2.9-20, ¿sí? Pero lo demás, sí, ellos citan como nosotros, el punto, los puntos y coma o el guión es igual. La única diferencia es que nosotros el capítulo marcamos el número del capítulo y enseguida coma, y ellos ponen 2 puntos, es su método. Malaquías. ML Malaquías. Bueno, bien. No sé si lograron pues ya superadas estas dificultades seguir y comparar esos textos. Antes, bueno, cuando no tenía ninguna formación, seguro había visto muchas citas protestantes. Tenían 2 puntos. Luego recibí un curso ya bien católico, pero no, o sea, tenía citas bíblicas, entonces yo decía, mira, yo pensaba que los 2 puntos no bien era como decir de nuestro lado, católico. Y cuando el muchacho dio la formación, yo a todo lo corregí en mis apuntes. Él ponía, por ejemplo, la coma, me ponía 2 puntos y yo más bien quitaba la coma y ponía los 2 puntos porque alguien pensaba que él era el que estaba equivocado. Y ahora, bueno, ya después y yo, uy, qué torpe, ya después entendí. Y pues para la catequesis, eso lo tratamos de recalcar mucho, que las catequistas a veces dicen, hay imágenes muy lindas en internet y que se pueden prestar pero con solo ese detallito como para mi percepción estropea la belleza, porque yo ya sé que eso tiene ahí. Y gracias.
Y esa participación me sirve también para advertir esto. Mire, en internet usted encuentra mucho material de Biblia para la evangelización, para la catequesis, pero ese material es sobre todo hecho por protestantes. Lamentablemente los católicos en eso estamos bastante quedados. Los protestantes tienen buen material, que no decir en música, en videos y luego en cositas de estas, en imágenes, como bien decía Gaby. Entonces, son cosas buenas y de esas, de hecho, nos servimos nosotros, ¿sí? Pero sabiendo identificar ya con criterio, como por eso lo participo a ustedes, que tengan criterio para identificar pues qué es protestante y qué es católico, ¿sí? Lo mismo que nada más con que aparezca la palabra Jehová o el término Jehová como nombre de Dios, pues ya eso es protestante. Bueno, bien, para no detenerme y seguir avanzando, confío en que ustedes, para que comprueben que no les estoy mintiendo, de que hay discrepancias, ya nos soltaron el término, ¿sí? Y hay otro término también para referirnos a él, ya vamos a hablar enseguida, que ustedes constaten esto en su propia Biblia, ¿ve? Confronten los pasajes y vean que sí hay diferencia del uno al otro, narrando el mismo episodio. El por qué, entonces, lo veremos más adelante. En ese por qué se suelen emplear esas tres expresiones. Decíamos, una, discrepancia, ¿sí? Y a la semana pasada decíamos, ¿qué es discrepar? Discrepar es, de alguna manera, como discutir, ¿sí? Estamos hablando sobre algo, usted mantiene su posición, pero mi posición es otra. Entonces tenemos discrepancia, hay una diferencia, ¿sí? Pero en torno a una verdad. Tan solo que usted está exponiendo desde su punto de vista, yo estoy exponiendo desde mi punto de vista. ¿Ve? Eso están haciendo de alguna, para medio entender. Exacto. Entiendan que esa manera de cómo los autores presentan las cosas, ¿sí? Discrepancia o incongruencia, que las cosas no empatan. Y un tercer término para lo mismo, que también lo emplean algunos biblistas, inconsistencias. ¿Ve? Suena lo mismo, son sinónimos, en el español son sinónimos. Bueno, de esa manera se resuelve y se salvaguarda lo que decíamos, ¿no? La inerrancia en la Biblia. ¿Ve? Porque que tengamos discrepancia no es que estemos en el error, ¿no? Estamos en la verdad, tan solo que usted la ve de esa manera o la relata de su manera con sus palabras y yo la narro también con mis palabras, ¿sí? Coloco el ejemplo, si venimos en grupo y al cruzar allí la esquina, la calle, en ese momento se da un accidente y algunos estaban aquí ya en el salón, llegamos impresionados, comentando y alborotados, los demás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que un accidente, ¿y qué pasó? Lo cuenta usted y lo cuenta aquel, lo cuenta aquella y no lo va a relatar de la misma manera. Lo van a narrar de la diferente manera, ¿sí? Entonces, habrá quien llegará impresionado de cómo quedó la señora y la otra de cómo quedó el bus. ¿Está mintiendo la una o la otra? No, cada uno está narrando de acuerdo a sus impresiones o lo que quiera manifestar. ¿Ve? ¿Me hago entender? Bueno. Entonces, discrepancias, inconsistencias o incongruencias. Bueno, otro temita clave en Biblia es lo del canon, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es el canon? Ya hemos dicho en resumen, es el listado de los libros, ¿qué? Sagrados. ¿Qué es un libro sagrado? Un libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Es el libro sagrado. Porque en Sagrada Escritura encontramos, no se nota mucho, pero en la termina de la izquierda, encontramos que hay libros canónicos y libros no canónicos. Estamos hablando de la palabra canónico. ¿De dónde viene la palabra canónico? De canon. Sí, del canon, la medida, exacto. Ahora, ¿qué es el canon? El listado de los libros sagrados. Y un libro, para que sea sagrado, tiene que ser inspirado. Aquel que no sea inspirado es, por lo tanto, tenido como no canónico, no pasó por la medida de la canonicidad, de la inspiración, entonces no está en la lista,
entonces pasa a ser no canónico. Y los inspirados se llaman libros canónicos. Por lo tanto, los libros que usted tiene en su Biblia son libros canónicos. Hay otros libros que no están en su Biblia, pero por ejemplo, están en nuestra Biblia, pero no están en la Biblia protestante. ¿Recuerdan que hay una diferencia de 7 libros? Entonces, esos libros ya no son libros protocanónicos, sino que son libros deuterocanónicos, los 7 deuterocanónicos, ¿sí? Y proto, decíamos, significa que siempre, desde un comienzo, de cuando aparecieron esos libros, se han tenido como inspirados. Dicho de otra manera, nunca se ha dudado de su inspiración. Esos son los protocanónicos, proto primero, o sea, desde un principio, desde un primer momento. Bueno. Y los otros, decíamos, son deuterocanónicos. Deutero significa segundo, pero en el sentido de que son los libros que en algún momento se dudó de su canonicidad, a diferencia de los anteriores nunca se dudó. Esto sí, en algún momento, y tan solo después de alguna discusión, posteriormente se declaró su inspiración. Primero hubo discusión y en un segundo, por ahí esto de Deutero, después, en un segundo momento ya es de debate, de estudio, de análisis, se llegó a considerar su inspiración, entonces pasan a ser canónicos, pero no, a diferencia de los anteriores, es para decir que fueron reconocidos totalmente, estos solamente después, pero son palabra de Dios, deuterocanónicos. Entonces, protocanónicos, deuterocanónicos, y luego hay un tercer tipo de literatura que no es canónica, pues prácticamente, ni proto ni deutero. Y esa literatura se llama literatura apócrifa o los libros apócrifos. Repitan la palabra. Apócrifo. Y no solamente la repitan, sino grábensela porque aquí en adelante, en cualquier momento, la voy a pronunciar y entonces no hay que volver a hacer la clase sobre esto. Apócrifo. Bueno, primero, ¿qué significa la palabra apócrifo? Literalmente, la palabra apócrifo, lo recordamos, ya lo habíamos dicho, significa oculto. Eso significa la palabra apócrifo, oculto, es una palabra griega, significa oculto. Pero, ¿qué les dice a ustedes oculto? De pronto bateando algo, oculto, entonces son libros que hay que leer en el baño, oculto, a escondidas, ¿sí? Pensaríamos así en un primer momento, ¿sí? Pero ese no es el concepto de la palabra apócrifo. El concepto, además del literal, para que lo tengan en cuenta, el concepto conceptual es que apócrifo o literatura apócrifa o libros apócrifos son libros que existen, literatura que existe, ¿sí? Muy parecida a la literatura canónica. ¿Qué estamos diciendo cuando digo yo así? Que una literatura canónica, una literatura inspirada, literatura palabra de Dios, ¿sí? Muy parecida incluso, pero que no tiene nada de inspiración. Por eso no lleva ni siquiera ni al principio ni al final la palabra canon ni canónico. Entonces se llaman apócrifos. Y los canónicos, esos libros fueron para comunicación abierta y para la predicación, ¿sí? Los apócrifos, atención, no por el hecho de tener ese carácter de oculto, no es que sean libros malos, pecaminosos, no, son libros buenos, pero no habilitados para ser presentados a la asamblea, o sea, a la comunidad, de manera oficial como un libro para la enseñanza, para la instrucción, para la formación. No. Pero no por ello es literatura mala. En determinado momento es una literatura de gran valor. Recuerden que cuando les hablé por primera vez de ese tema, de ahí es donde surgen ciertos datos que para nosotros en la tradición cristiana católica, religiosa y popular aparecen,
pero que no tienen ningún sustrato o apoyo bíblico, ¿sí? Casos concretos, recordemos, ejemplos, los nombres de los papás de la Virgen que comúnmente, ¿sabemos cuáles son? San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, y los presentamos así, y les tenemos su fiesta en el calendario litúrgico, ¿sí? San Joaquín y Santa Ana. Pero un protestante le va a decir, muéstreme el texto bíblico, a ver dónde está en la Biblia eso. ¿Eh? Y no, usted ahí quedó. Usted primero, porque no sabe Biblia, entonces usted cree que todavía está, que eso está en la Biblia, que usted no sabe dónde está, pero que está en la Biblia está. No, en la Biblia no está ese dato. En la literatura canónica no está ese dato. ¿De dónde entonces sacamos en la iglesia eso para tener hoy y rendirle culto a San Joaquín y Santa Ana? De los libros apócrifos, de la escritura apócrifa, de allá es donde vienen esos datos. Lo mismo que celebramos la fiesta de la Epifanía el 6 de enero y que celebramos entonces a los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar. Tampoco tienen un sustrato, un apoyo bíblico, esos datos. Y fíjense cómo están arraigados en nuestra tradición, que lo llevamos a la liturgia. ¿Y de dónde sacamos esos datos? ¿De dónde nos vienen? Literatura apócrifa. ¿Ve? Cositas así, datos, noticias como estas, que no están en la Biblia. ¿Y por qué no están en la Biblia, José Miguel? Porque cuando los autores sagrados escriben es un mensaje que apunte hacia el proyecto de Dios, que es la salvación. Estos datos no tienen interés mayor para la salvación. Si usted se muere sin saber quién era Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿usted por eso se condena? No. Eso no le interesaba al autor sagrado manifestar. Él se centró en los hechos, en los acontecimientos importantes. Pero aquí está el valor entonces de la literatura apócrifa. Pero si la literatura apócrifa nos ofrece algunos de estos datos tan importantes, ¿por qué no es considerada canónica? Porque ya cuando usted lee esos libros, que ya usted hoy por hoy los puede tener a la mano y de manera fácil, antes habría que ir a bibliotecas librerías especializadas y con un alto costo, ya usted eso lo consigue por internet, ¿sí? Lo busca y lo baja, ¿sí? Literatura apócrifa del Antiguo Testamento o literatura apócrifa del Nuevo Testamento. O dicho de otra manera, libros apócrifos del Antiguo Testamento y libros apócrifos del Nuevo Testamento, y cualquier cantidad. Y si se quiere leer todos esos, los puede leer, o con uno que lea el Antiguo Testamento y el Nuevo, usted puede leerlo y se puede enterar qué tipo de literatura es. Bueno, eso es entonces lo que encontramos a nivel de literatura. Literatura canónica, literatura deuterocanónica y literatura apócrifa. El libro de Enoc, por ejemplo. Ese es un libro que a nivel de Biblia, los biblistas lo tienen de consulta porque tiene muchos datos importantes de cuestiones históricas del momento que relata él, pero que por otras cosas pierde su carácter de canonicidad. Ese de Enoc, como también el cuarto de Esdras, y nosotros apenas conocemos uno solo de Esdras, el libro primero de Esdras, pero si hablamos del cuarto de Esdras, hubo un segundo, hubo un tercero también. Bueno. Bien, y finalmente en el resumen es este temita de la Biblia en la vida de la iglesia, ya como algo muy nuestro, ¿no? La importancia que tiene la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, en la vida de nosotros como iglesia. Cualquier hecho de iglesia que vayamos, que realicemos, ¿quién va a aparecer? No puede faltar la Palabra de Dios, ¿sí? Un texto sagrado del Antiguo o del Nuevo Testamento, un salmo, y en cualquier celebración, un bautismo,
un funeral, cualquier celebración litúrgica, siempre va a estar presente la palabra de Dios. Entonces, es muy importante el papel, perdónenme que utilice esa expresión, el papel que ejerce la Sagrada Escritura, la Biblia, en la vida de la iglesia. En primer lugar, en nuestra vida como cristianos. ¿Sí? Usted como cristiano, usted como creyente, debe tener, si quiere ser cristiano de verdad, una referencia, un contacto, una cercanía con la palabra de Dios. Ahora, para nuestro caso, como estudiantes de Biblia, imagínense, vamos a estudiar Biblia sin Biblia. No cabe en la cabeza, ¿cierto? No se entiende eso. De alguna manera, ¿sí? Así no, como que no sea de mi propia inspiración y mi propio motivo, mi propio interés, José Miguel me hace estudiar la Biblia, me hace tomarla, me hace leerla, ¿cierto? Pero hay una relación a la palabra de Dios. Ahora, sí, como cristianos, y más como cuando llevamos una vida de parroquia, que vamos a la parroquia, vamos a la celebración, a los sacramentos, a la Eucaristía, siempre está el contacto con la palabra de Dios, ¿sí? Luego, si somos catequistas y trabajamos en la pastoral, ¿cómo vamos a trabajar sin la palabra de Dios? ¿Sí? ¿A quién estamos predicando? Si no tenemos la palabra de Dios, entonces nos estamos predicando a nosotros mismos, como dice San Pablo, ¿cierto? No, nosotros predicamos al Señor y por eso el punto de partida siempre será la Biblia, la palabra de Dios. Y luego, en la parte de la liturgia, la Eucaristía, siempre vamos a encontrar, si es entre semana, una lectura y el Salmo y el Evangelio. Y si son los domingos, 2 lecturas, el Salmo y el Evangelio. Es algo central, algo importante. Y como digo, si somos de alguna manera gente de pastoral, ahí tenemos que trabajar con la Sagrada Escritura. Y lo otro ya queda el ejercicio práctico, el manejo de las citas, ¿no? Para recordar y precisarlo, aquí hay nuevamente 2 ejemplos. El primero, que es un ejemplo sencillo, ¿no? Marcos capítulo 6, versículos 35, quiere decir hasta el 44, ¿cierto? Versículos 35, 36, 37, hasta el 44. Ahí no hay mayor dificultad. Donde a veces patinamos es en la segunda cita, ¿sí? En su lectura y en su interpretación. Si yo les doy solamente esa cita y les digo, por favor, busquen su Biblia esa cita y escríbanme el texto que está ahí, pásenlo a sus apuntes, ahí patinamos. ¿Por qué? Porque ¿qué entendemos? ¿Qué tendríamos que escribir? Bueno, nos ubicamos un solo libro, ¿verdad? ¿Qué libro es? Génesis. No hay más libros mencionados, Génesis. Génesis. ¿De dónde partimos? Del capítulo 1, versículo 1. Pero después de 1, ¿qué viene? Un guión, ¿cierto? ¿Ese guión qué significa? Hasta. ¿Sí? Entonces empiezo en 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.20, 1.25, 1.28, 1.30, termino el primer capítulo y sigo con el segundo, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y el 4 no todo. Solo el primer párrafo. Primera parte del versículo 4, significa la A, 4A. Entonces, bien, todo el capítulo primero y el comienzo del capítulo 2. La mayoría interpretan que es Génesis 1.1 y interpretan el guión como un punto. Si es el punto, sí sería únicamente el versículo primero de Génesis 1 y luego daríamos el salto si fuera punto sería el versículo 2, pero allá nos confundían porque aparece una coma y lo que está a la izquierda de la coma es un capítulo. Entonces hay un enredo, hay un arroz con mango ahí. Por eso entonces la necesidad de aprender a hacer la lectura y la interpretación del texto. De rápido decimos Génesis 1.1 al 2.4a.
pero bien explicadito desde Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, todo seguido, versículo 4a. No es que al llegar al capítulo 2 me doy el salto inmediatamente al 4a, no, ya está incluido ahí versos 1, 2, 3 y el 4, la primera parte. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que quería hacer a manera de ejercicio en la cita. Bueno, hasta ahí eso fue la síntesis de todo lo que hemos visto hasta el momento en estos 4 meses. ¿Preguntas? ¿O podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? Bueno. Recuerde que estamos en generalidades, ¿cierto? Todo esto fue generalidades. Vamos ahora a entrar con eso ya un poquito a la Biblia, no todavía de fondo, pero sí empezar a manejarla. Tome su Biblia, por favor. Y vamos a familiarizarnos con lo que hay acá en la Biblia. Entonces, nos estamos refiriendo a la estructura de la Biblia. ¿Qué estructura tiene la Biblia? Cuando entendemos la estructura, es para facilitar después el manejo de la Biblia. ¿Por qué? Vamos al caso concreto. Si les doy un texto, Joel, capítulo 1, verso 8, búsquenlo en la Biblia. Mamma mía. Algunos van a usar hoja por hoja y ahí les da el día y la noche. Otros un poquito más avispados van al índice y por lo menos a buscar dónde, en qué página está. ¿Sí? Pero esos caminos se pueden obviar. Yo puedo ir más rápidamente al libro, no directamente al punto, pero sí irme acercando con mayor rapidez, ganando tiempo. ¿Cierto? Cuando conozco la estructura de la Biblia. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, bueno, el libro de Joel, capítulo 1, ya usted, ¿sí? En principio no se va a ir al Nuevo Testamento, está perdiendo el tiempo, está, en Colombia decimos NFP, ustedes dicen NFP, ¿sí? Exacto. Entonces, al conocer la estructura, eso nos va a facilitar la comprensión. Entonces, para empezar la estructura es fácil. Las dos primeras grandes partes, en que está dividida la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sí? Y aquí empiezo por especificarles, para que lo entiendan también, ¿sí? Porque fíjense que aprendemos las cosas de memoria y las repetimos después y no sabemos ni qué decir, ¿cierto? Porque vamos al ejercicio. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? Dos. Antiguo y Nuevo ¿qué? Bueno, ¿y de dónde viene el nombre? ¿Por qué Antiguo Testamento? ¿Por qué Nuevo Testamento? ¿Qué estamos expresando ahí? Bien, porque siempre decimos Antiguo Testamento, pero ¿qué está diciendo usted con el explíquenme? Bueno, hasta ahí está bien esa primera apreciación, ¿sí? El Antiguo Testamento que contiene, pero ya el contenido, ¿sí? Contiene toda la historia de la humanidad hasta la llegada de Cristo. Y el Nuevo Testamento desde Cristo hasta nuestro día, ¿cierto? Eso pasa, ¿sí? Pero yo voy a echar un nombre. ¿Qué significa testamento? Porque antiguo no entendemos, ¿cierto? Y nuevo lo entendemos, pero ¿por qué testamento? Eso ya es contenido. Pero vamos primero al sentido de la prueba, que como digo, digerir cosas que llevamos ahí muchas, pero no las hemos enseñado. Bueno, atención, porque el testamento es en sí es un término que nos puede confundir, porque les digo, bueno, testamento, pero para nosotros, ¿qué es testamento? Pensamos en eso, lo que damos cuando morimos, el testamento. No, nada que ver. En Biblia, nada que ver. Testamento en Biblia es una traducción de la palabra original pacto.
Pero aprendan. Pacto. Ahora, pacto en español tenemos varias expresiones para decir lo mismo. Puede ser alianza. Alianza. Un término, ese término alianza es muy bíblico. Muy bíblico. Y la traducción del término alianza en realidad es pacto. ¿Qué otra manera para entender qué algo es pacto y alianza? Otra palabra como muy nuestra. Contrato. Un contrato. Ese es el significado de testamento. Atención, tradúzanlo ahora. Cambiemos, hagamos la traducción. ¿Sí? Y hablemos de cómo está dividida la Biblia. Antiguo. ¿Antiguo qué? Antiguo pacto o alianza y nuevo pacto, nueva alianza. ¿Ya les suena algo por ahí de catequesis? Usted como catequista le ha enseñado a los niños de la alianza, y la antigua alianza y la nueva alianza, ¿verdad? Bueno, por ahí va la cosa. Eso es la Biblia. El Antiguo Testamento, ahora sí, ¿su contenido cuál es? Todo el antiguo pacto, toda la antigua alianza que Dios hizo con Israel. ¿Y qué decíamos que es alianza? Que es pacto. ¿Qué es un pacto? Un contrato. Y un contrato no es con uno mismo, no es con una sola persona. ¿Sí? Un contrato tiene siempre en principio dos partes, ¿sí? Donde